Buenos días, amigas y amigos. Es un gusto darle la bienvenida a Voces de Mujeres en Cuarentena, confinadas pero no calladas. Es nuestro lema en estas fechas y en estas circunstancias que estamos viviendo a nivel mundial y a nivel de nuestro país, pues desde el 13 de marzo, cuando se dio información del primer caso de contagio por coronavirus. Eh, Mi nombre es Ana Silvia Monzón, como ya decía, y quisiera, eh, antes de darle espacio a nuestra invitada de hoy, pues mandar una felicitación muy especial a las enfermeras y al personal de enfermería en su día. Hoy, 12 de mayo, se celebra esta fecha en honor a Florence Nightingale, que fue una mujer muy destacada, que pues fue quien descubrió, digamos, y quien planteó todo lo que tiene que ver con los cuidados de los pacientes y ella, digamos, fue quien fue estableciendo la serie de medidas sanitarias que ahora pues abarcan todo este campo de la enfermería. Y especialmente en estas semanas en el mundo pues se ha realizado esta, esta profesión. Es un trabajo bastante duro, turnos y muchísimo cansancio. Es un trabajo de cuidados. La mayoría de quienes realizan este trabajo son mujeres en todo el mundo. Hay hombres, pero es la minoría. Y esto pues también tiene que ver, lamentablemente, aunque muchas veces no es un trabajo bien pagado. Así que a la par de celebrar a las mujeres que son enfermeras, pues también es de reivindicar su, eh, sus derechos, ¿verdad? Y de reivindicar el hecho de que también tendría que ser un trabajo remunerado de manera adecuada y que también sus condiciones sean de las mejores. Y creo que de esto vamos a conversar, también va a salir en nuestra conversación con nuestra invitada. También quisiera aprovechar el día de hoy para enviar desde Voces de Mujeres un abrazo eh, cariñoso a todas las compañeras del sector de mujeres. El sector de mujeres está celebrando 26 años. Fue creado en 1994 en el marco de la Asamblea de la Sociedad Civil, cuando se estaba en la negociación de los acuerdos de paz. Eh, para quienes no conozcan esta historia brevemente, en un par de minutos comentaré que en ese tiempo la Asamblea de la Sociedad Civil tenía varios sectores que fueron convocados y los coordinaba un sacerdote, me parece que, no me recuerdo ahorita el nombre de Monseñor, pero digamos que eh, este hecho, ¿verdad? De convocar a la sociedad civil fue histórico porque hasta entonces pues las negociaciones solo se hacían entre el gobierno y la guerrilla y la ciudadanía pues no tenía un espacio donde abordar, donde plantear también algo que le implicaba directamente. Entonces, en la Asamblea de la Sociedad Civil tenía varios sectores, sindical, académico, los pueblos indígenas, pero no había un sector de mujeres. Y entonces hubo una propuesta eh, que varias mujeres, entre ellas Eugenia Mijangos, de Convergencia Cívico-Política de Mujeres y otras compañeras que hicieron este planteamiento concreto de que se abriera un sector de mujeres también. No, digamos que hubo alguna reticencia porque se planteaba que había mujeres en todos los demás sectores, pero el planteamiento era que como mujeres había una agenda específica que era necesario colocar en las negociaciones de los acuerdos de paz. Así que por esa razón,
es que se crea el sector de mujeres en 1994 y el 12 de mayo es la fecha que las compañeras tienen como origen, digamos, de ese espacio y 26 años después, eh, pues el sector de mujeres continúa, por supuesto, ha sufrido una transformación, pero el espíritu con el que surgió continúa, ha sido una organización clave en el movimiento de mujeres, clave para plantear una serie de demandas de las mujeres de todo el país y pues nos sumamos hoy a las felicitaciones y al abrazo colectivo para las compañeras del sector de mujeres. Entonces, dicho esto, queremos iniciar nuestra conversación con Steph Arriaga. Bienvenida, Steph. Steph es periodista e investigadora de prensa comunitaria y pues además de darte la bienvenida, Steph, la idea sería que nos comentes primero qué es prensa comunitaria para quienes no conocen de este medio de comunicación, un poco cuál ha sido la historia de este medio y con ella pues queremos compartir una inquietud que, que creo que muchas de las personas que nos están siguiendo comparten. Y es qué nos están informando los medios de comunicación en medio de esta emergencia sanitaria. ¿Qué nos están informando? Eh, ¿Esa información es adecuada, no es adecuada? Y las dificultades que están teniendo algunos medios para tener acceso a la información desde las fuentes gubernamentales. Así que bienvenida, Steph. Y entonces, en primer lugar, coméntanos, por favor, sea comunitaria, cómo surge, eh, para que tengamos pues esa idea. Sí, buenos días a todas y todos. Muchas gracias por estar en sintonía y muchas gracias por la invitación también, Ana Silvia. Sí, definitivamente creemos que es un tema importantísimo y bueno, yo acá en representación de las y los compañeros de prensa comunitaria, pues agradecemos también esta invitación. Bueno, prensa comunitaria es un medio interdisciplinario. Somos varias personas que tenemos diferentes profesiones. Hay investigadores, hay sociólogos, hay historiadores, hay antropólogos y pues surge en el año 2009, empieza a surgir como una plataforma de investigación y posteriormente en el 2012 pues empieza a trabajar a través de una plataforma en las redes. Hasta el momento pues tenemos nosotros espacio en las redes sociales, en Twitter, Facebook, Instagram y también tenemos una página web que es prensacomunitaria.org y bueno, estamos ahí trabajando ahorita pues la página está en construcción, pues lo estamos reactivando, pero bueno, nos pueden ver en Facebook y en Twitter y bueno, tenemos investigación, periodismo de investigación, también creemos que en el tema de la memoria histórica. Vamos trabajando en cuanto al tema de la memoria histórica. Hemos cubierto temas muy importantes, juicios que son de gran envergadura, ¿verdad? Es súper importantes para el país. Hemos estado pues trabajando en todo esto. También activamos el periodismo a través del arte. Creemos que el arte también es una forma de expresión y bueno, en ese sentido, pues ahí estamos. Somos un grupo que estamos en todas las comunidades, o bueno, en muchas comunidades en Guatemala. Y bueno, hay compañeras y compañeros en estas comunidades que todo el tiempo están trasladándonos información. Y bueno, nosotros editamos y publicamos. Entonces, por eso es que el medio llega a tantas partes, no solo de Guatemala, sino que de otras partes del mundo.
Sí, esa es como la gran ventaja también de las comunicaciones hoy día, ¿verdad? Que ya es relativamente fácil el acceso, aunque digamos, está mediado también por el acceso a la tecnología, ¿verdad? Necesitas también tener la tecnología adecuada, incluso para esto que estamos haciendo hoy, ¿verdad? Que es transmitir por el Facebook Live, pues necesitas tener el Internet para tener acceso. Pero pues lo estamos haciendo nosotras mientras Radio Universidad retoma, digamos, las actividades de alguna manera, porque pues hasta ahorita se están rigiendo por las disposiciones del Consejo Superior Universitario en el sentido de suspensión, digamos, de la mayoría de actividades universitarias. Pero estamos conscientes y agradecemos muchísimo a quienes nos siguen también por el Facebook Live, pero estamos conscientes de que la radio sigue siendo un medio que llega a mucha gente y también esta red de la que tú nos hablas, de la prensa comunitaria, de, que se basa en la confianza y que se basa también en la necesidad de muchísimas poblaciones que aun cuando haya este superdesarrollo tecnológico, pareciera que viven en el siglo XIX, no por las personas mismas, sino por las condiciones en las que lamentablemente este Estado mantiene a una buena parte de la población. Entonces, eh, con este panorama de qué es prensa comunitaria, de dónde se nutre, de cuáles son sus objetivos, nos gustaría que nos compartieras cómo ha sido, digamos, en esta emergencia que ya lleva casi 2 meses, eh, y de una serie de medidas restrictivas necesarias, por supuesto, para enfrentar los efectos del COVID. ¿Cómo ha sido, digamos, para prensa comunitaria cubrir eh, desde las comunidades, pero también la información oficial? Empecemos por donde tú desees, eh, para irnos dando como esa idea de qué es lo que ha implicado. Sí, bueno, la verdad es que ha sido complicado desde el principio con este gobierno. Definitivamente, pues estamos inmersos en un estado de calamidad y un toque de queda que se impuso y en una situación sanitaria sumamente difícil. Ya van más de 4 millones de personas contagiadas con este virus y cientos de miles de personas fallecidas, pero es preocupante cuando estás en una situación sin presentes que realmente es una cosa que impacta tanto en el mundo y tienes limitado el derecho a la información. Es muy complicado porque desde el principio el presidente Alejandro Yamatei ha tenido acciones negativas en contra de la prensa, ha arremetido contra la prensa en diferentes oportunidades, ¿verdad? Y no solamente como ese acto que tuvo de rociar a algunos compañeros y colegas con un desinfectante, sino que ha sido sumamente claro decir que ha querido poner en cuarentena a la prensa y como ese tipo de cosas, como que representara un peligro para su mandato, que la prensa esté presente, ¿no? Y que esté documentando. Pues ya con este tiempo que vamos de la emergencia, la pandemia, pues la Defensoría de Personas de Defensoras de Derechos Humanos, de periodistas de la Procuraduría de los Derechos Humanos, había documentado hasta el 14 de abril 7 casos de violencia en contra de periodistas y la Asociación de Periodistas de Guatemala, APG, registró 4 y 9 que han sido denunciados por distintos medios de comunicación del país y eso pues al final se resume en 19 casos eso fue hasta el 12 de abril, los datos que les estoy dando. Entonces, han habido denuncias, por supuesto, que han implicado otro tipo de acciones por parte de la PDH y por parte del SIC.
pero no se ha permitido también, por ejemplo, el ingreso a la prensa al Congreso de la República. Y eso empezó a complicar todo. Entonces, en ese sentido, la PDH presentó ante la Corte de Constitucionalidad un amparo en contra del Congreso por la restricción, ¿verdad?, a la cobertura periodística de esas sesiones en abril. Y la Unidad Nacional de la Esperanza, la UNE, planteó una acción en contra del presidente Alejandro Yamatei para que garantizara el acceso a la información pública. Posterior a eso, ya con esas situaciones que habían sido planteadas como acción, con una acción de apoyo a estas acciones, en la Comisión Internacional de Juristas, que es el CIJ, prensa comunitaria y otros medios, también nos adherimos a un amicus curiae en la Corte de Constitucionalidad con el objetivo de garantizar el libre ejercicio de prensa. Entonces, bueno, realmente esa es como la base para poder explicarles cuál ha sido esa situación que nos complica en este momento poder documentar como nosotros quisiéramos. Hay un chat, por ejemplo, en donde está el Ministerio de Salud, también está el vocero de la presidencia, Carlos Sandoval, y el acceso a la información es muy limitado. Han habido también acciones sumamente hostiles al punto de llegar a bloquear a algunos periodistas que pues tenemos preguntas y tenemos muchas dudas en cuanto al tema de salud y lejos de resolver las dudas, pues bloquean. Claro, sí, esta situación, de hecho, la venimos conversando, ¿verdad? Con algunas colegas periodistas también en un programa anterior. De hecho, digamos, es continuación de ese programa que hicimos con ocasión del Día Mundial de la Libertad de Prensa y hablábamos de la libertad de prensa, de expresión y de pensamiento, también del libre acceso a la información como libertades que en este momento se están coartando, ¿no? Entonces, se comentó un poco de esta situación que tú comentabas en este momento y digamos que lo interesante es que tú eres reportera de a pie, digamos, de las que estás ahorita reporteando, buscando la información en las fuentes y, y a ese respecto y vinculándolo con las comunidades, digamos, ¿cómo han hecho ustedes ese enlace? ¿Cuáles son las principales demandas de información de las comunidades con las cuales tienen contacto? ¿Verdad? ¿Qué es lo que la gente está sintiendo, está diciendo, está viviendo prácticamente por esta dificultad, ¿verdad? De tener un panorama de qué está pasando realmente. En las comunidades es un poco complicado porque no toda la gente, como bien sabemos, en este país tercermundista y desarrollado, no toda la gente tiene acceso a la información. En ese sentido, se convierte un reto también para el Estado de Guatemala poder comunicar a la gente sobre el tema de la prevención y cómo es el manejo de los casos positivos. Eh, Se ha dado mucho que, digamos, en la coyuntura que se está viviendo y le cuesta mucho a la gente con el tema de la economía. Recordemos que muchas de las personas pues dependen de sus siembras y la venta de sus productos para poder sobrevivir y de repente se topan con que en los mercados cantonales o en los mercados municipales o no pueden salir ya a vender sus productos. Hay algunas personas, algunos alcaldes que sí han
estado permitiendo la venta de los productos en mercados. Y bueno, ya el presidente, como vimos este domingo, amenazó con cerrar estos mercados cantonales y municipales. Entonces la gente yo considero que la máxima preocupación de las personas es morir de hambre. Y miramos la situación en cualquier parte de Guatemala, que pues ya miramos lo de las banderas blancas, la angustia de la gente, porque pues están sobreviviendo a esta pandemia, pero también están sobreviviendo al hambre, a la escasez y a la situación complicada que Guatemala tiene per se. Entonces, la información cuesta, el tema de los contagios también ha sido complicado. Pues nuestro compañero de prensa comunitaria, David Toro, ha cubierto el tema de las deportaciones, pues es experto en eso. Y vemos con gran preocupación cómo llegan las personas a sus comunidades y pues básicamente no los quieren recibir. Hay un temor muy fuerte, pero también ese temor es por falta de información, ¿verdad? No basta con que el presidente salga diciendo en una sola conferencia de prensa que a las personas que vienen retornadas, eh, que no le cierren las puertas y eso. No basta con eso. Digamos, esto tiene que ver tanto con la información que nosotros podamos trasladar, pero que también el mismo gobierno central pueda difundir a las comunidades, porque se han dado casos muy serios en contra de personas que vienen del extranjero, ¿verdad? Y que vienen la mayoría con contagios. Entonces también ahí se la otra parte, y la otra parte es que no se están haciendo las suficientes pruebas como para poder determinar, o sea, hasta el día de ayer, por ejemplo, tenemos la duda de cuántas personas retornadas venían contagiadas. O sea, como un dato tan sencillo como ese no nos lo han facilitado. Entonces, digamos, vamos preguntando ese tipo de cosas o la cantidad de contagios o de las comunidades donde se están dando los contagios, y es una información restringida. Ujú. Sí, la verdad es que eso, digamos, es algo que se viene haciendo notar, que es algo que preocupa, ¿no? A quienes estamos siguiendo, eh, pues ya sea a nivel personal, porque nos interesa como ciudadanos, porque seguimos las noticias, porque necesitamos tener una base para actuar, ¿verdad? Para saber, bueno, eh, miren, ya tenemos, qué sé yo, número de contagios, hay que extremar las medidas. Y entonces esa restricción de acceso a la información es Claro. preocupante y también la forma, ¿verdad? La forma en la que se traslada la información. Y digamos, todo esto, eh, ¿en qué comunidades con las que ustedes tienen acceso se está manifestando más? ¿O es en todas igual? ¿Cómo ves tú esa situación, Esther? Bueno, hay comunidad, bueno, nosotros tenemos afortunadamente varios compañeros y compañeras en las comunidades que nos han ido trasladando información. Ahorita, en este momento, por ejemplo, se ha estado dando un problema en Totonicapán porque están queriendo poner o pusieron un cordón sanitario en una comunidad en donde no se han registrado casos. Es una comunidad cercana, pero el problema, y volvemos a caer en lo mismo, no hay información. ¿Por qué razón es que quieren poner este cordón sanitario en un paso, digamos, en una aldea? Yo entiendo y mi lógica me dice que es por el paso, ¿verdad? Que comunica a otras comunidades, pero hasta que no se sepa, digamos, por ejemplo, cuántos casos hay, o por lo menos las aldeas o cantones o municipios que están con contagios, la gente no va a seguir, no puede entender por qué esos cordones sanitarios que al final representan este
complicaciones humanas, de verdad, psicológicas muy fuertes. Tenemos, por ejemplo, el caso de Ixcanal en San Agustín, Acazahuastlán. Sabemos que en inicio, pues había un caso ahí, ¿no? Después que eran 2 y 3, y luego decidieron poner este cordón sanitario y la gente no sabía qué era eso. Entonces solamente les pasaban diciendo, y además con carros de militares, con armas de alto calibre, y entonces la gente se siente amedrentada, intimidada. Recordemos pues que venimos de un país con 36 años de guerra y mucha de la gente pues tiene todavía temor con el ejército. Entonces el ejército está rondeando la aldea, la comunidad, y este no saben qué hacer para alimentarse, porque las tiendas, por ejemplo, locales cierran para autoabastecerse, entonces ya no pueden comprar productos, ya no saben, no les llevan nada, no les dan información. Yo creo que eso constituye un problema muy importante, porque además, en el caso de Ixcanal, no les llevaron alimentos sino hasta 3 o 4 días después. Y estuvimos en contacto, hemos estado en contacto con gente que está ahí y nos han comentado que, bueno, sí, les hacen exámenes. Dice, pero nos hicieron los exámenes, pero hoy en la mañana. Y en la tarde nos vinieron a decir que todos estaban, que no habían contagios. Entonces decís, la gente realmente tiene desinformación, porque una prueba está saliendo en 24 o 48 horas. Eso es lo que está, hay un retraso, digamos, en la información. Es decir, que los casos que nos dieron ayer en la noche, esos datos son de hace 1, 2 o incluso 3 días antes. Y esa modalidad no es nueva, no es por la cantidad de casos, digamos, eso se viene dando desde el principio. Entonces, las personas les están diciendo que les están haciendo la prueba cuando la prueba es irles a tomar temperatura o preguntarles cómo está, digamos, una evaluación médica, ¿no? Pero realmente Claro. las pruebas como tales no se están haciendo como a la gente le están informando. Entonces después siguen saliendo otros casos y más casos. Y bueno, ese es un problema, la desinformación en las comunidades donde hay cordones sanitarios. También el tema, por ejemplo, de los entierros. Vimos en Totonicapán que hubo un serio problema porque no querían que se enterrara a una señora que había fallecido. Y, y también es pura desinformación porque no saben, mucha gente no sabe si pueden haber velorios, si el entierro, cuántas personas pueden llegar, cuáles son los protocolos del INASIF y del Ministerio de Salud para el entierro de las personas. Digamos, esa parte también es complicada, entonces la gente está aterrada y simplemente no quiere que se entierren ahí a las personas, pero es por la desinformación, ¿verdad? Y a nosotros tampoco nos permiten acceder a esa información. Entonces, tenemos que acudir nosotros a contactos en las diferentes instancias para poder lograr, pues, obtener la información y darla a conocer. Claro. Eh, Muchas gracias, Steph. Queremos agradecer la sintonía de quienes están siguiendo este programa y agradecer los saludos de Olga Rivas, de Mayra Jiménez y de Beatriz Max. Muchas gracias por estar en sintonía de Voces de Mujeres. Hoy, como comentamos al inicio, 1, estamos celebrando a las enfermeras en su día. 2, también estamos celebrando a las compañeras el sector de mujeres, que está cumpliendo 26 años después de su creación en 1994, y estamos conversando con Arreaga, de Prensa Comunitaria, pues alrededor de la experiencia que está significando el acceso a la información de ellos y ellas como medio de comunicación, pero también lo que eso está implicando para las personas, para las comunidades, y pues ya nos planteaba que hay una gran desinformación o una información incompleta, diría yo, ¿verdad? Y por eso muchas veces las personas están también tal vez sufriendo una angustia eh, innecesaria, ¿verdad? Porque si les dieran la información más cierta, posiblemente podrían tomar otras decisiones. Eh,
continuamos entonces con Steph en esta conversación. Hablamos ya, digamos, eh, de la falta de acceso o de las restricciones que están teniendo las fuentes gubernamentales que debieran dar esta información y también las necesidades de las comunidades eh, de tener datos, de tener informaciones como más precisas. Y también, y esto pues nos estamos refiriendo a la emergencia sanitaria, pero prensa comunitaria también ha estado informando de otras situaciones que se están dando en el marco de esta emergencia en la que, claro, la mayoría de medios, digamos, su agenda está marcada por las noticias del COVID-19, pero están pasando también otras cosas que también son graves, que tienen que ver con las estructuras históricas de exclusión de nuestro país. Y quisiéramos, que nos compartieras, ¿verdad? Porque ha habido noticias de lo que tú decías al inicio, de agresiones a periodistas, de desalojos, entendemos también. Bueno, estas otras noticias que no están llegando tampoco a los grandes medios. Claro. Sí, se están dando cuestiones que creo que se están aprovechando también del tiempo de la pandemia, del encierro y todo esto. O sea, podemos ver desde producción de presupuestos mm, que se están haciendo prácticamente por debajo de la mesa. Eh, Vemos con gran preocupación, por ejemplo, claro, el ataque hacia los periodistas y los investigadores, eh, cómo están trabajando ahorita concesiones mineras, se están dando, las mineras están trabajando cuando tienen restricciones. Ya tuvimos, por ejemplo, en prensa la entrevista con el licenciado Rafael Maldonado, que estaba explicando sobre el caso del Store, que siguen trabajando y además van en contra completamente de las instrucciones dadas por la presidencia en cuanto al tema sanitario. Una de las cosas que a mí me gustaría comentar que considero que es importante y que ya lo hemos hablado en otros programas con voces de mujeres es con el tema, por ejemplo, del hogar seguro. Es muy preocupante ver cómo a las adolescentes que son sobrevivientes, que son 15 sobrevivientes y en las cuales 7 están, son menores de edad todavía, la SBS, que es la Secretaría de Bienestar Social, son quienes le deberían de dar un subsidio, un dinero que se les da mensualmente, porque pues ellas, muchas no van a poder trabajar nunca. Entonces, la SBS no les está dando esta pensión vitalicia, que es un acuerdo que se hizo en el año 2018 a finales en el Congreso de la República, quedó como una ley. Pues ellas desde el mes de enero no han tenido esta pensión y entonces están atravesando esta pandemia en una situación sumamente dura, no tienen comida, no pueden pagar sus servicios, no tienen para ir al médico o para pagar un Uber y poder ir al hospital. Digamos, esas tremendas, personalmente me puse a investigar qué era lo que estaba pasando y la SBS dijo, bueno, es un problema de finanzas y entonces no es la primera vez que lo dicen. Y entonces, bueno, dijimos, vamos a investigar más a fondo y vamos a ver qué pasa con finanzas. Y al final descubrimos que la solicitud del dinero que debían haber hecho en el mes de enero, la hicieron hace 3 semanas. Entonces, y además lo hicieron mal. Entonces, esas cosas están sucediendo, siguen los ataques en contra de defensores y defensoras de derechos humanos, siguen habiendo desalojos, continúa la represión en contra de comunidades. Y entonces, claro, el tema del COVID va ocupando espacios grandes, porque pues sabemos que es un tema importante, pero también en prensa seguimos trabajando
en cuanto a ese tema. Digamos, en Chiquimula se sigue, en Olopa, eh, es complicada la situación, es muy complicado como lo que está sucediendo con la cantera de los manantiales, la gente, entonces sí seguimos nosotros trabajando en esos temas y bueno, pueden entrar ahí a nuestras redes, que ahí pues seguramente van a poder informarse de las otras situaciones que se están dando en el interior del país. Sí, la verdad es que son situaciones muy duras, que se quedan a veces ahí precisamente porque toda la atención se está centrando en, en los datos, pues en las acciones o las medidas gubernamentales, pero todo esto que tú estás compartiendo es muy importante para que sepamos, ¿verdad? Que lamentablemente sigue una dinámica de exclusión, de violación a derechos, como nos compartías con el caso de las niñas del hogar seguro, que eso es muy lamentable. También, digamos, sabemos que ustedes cubren o le dan seguimiento a casos en los tribunales y también, digamos, ahí por la suspensión, porque han tenido que ir demorando los procedimientos, también hay un estancamiento prácticamente de muchos de los casos eh, que son, digamos, de alto impacto, por así decirlo, ¿verdad? Y que no avanzan. Eh, También estas situaciones de trabajadoras y trabajadores en el campo. eh, Recuerdo que recientemente se dio a conocer la noticia de un desalojo en una finca. No sé si tú tienes información de eso o porque son situaciones como dices tú, ¿verdad? Se está como aprovechando, vamos a decirlo así, la situación de que todo el mundo está atento a otra situación y esto pues está afectando a muchísimas familias. Claro. Mira, el tema de la situación agraria y de los desalojos, que como ya hemos comentado, es sumamente complicado. Hay otros compañeros que están trabajando más fuerte en eso y que no, yo la verdad es que quisiera no ahondar tanto en el tema porque no es mi expertise, pero, Claro. pero definitivamente sí, se están dando desalojos, no solamente en una comunidad, creo que me parece en varias comunidades que se están dando situaciones complicadas, pero me gustaría realmente más bien que pudiéramos hablar y poder ahondar en el tema de los desalojos, que me parece súper importante con compañeros que están en el área y que están trabajando en el tema. Yo considero que ellos son los que tienen la voz en ese sentido. Sí, gracias, gracias, Steffi, por lo que por supuesto entendemos. em, eh, Ahí sí que la agenda es bastante amplia, ¿verdad? Y tiene sus propios matices. Entonces, si tú quisieras como continuar con algunas de estas situaciones que sí estás siguiendo, que sí te constan, digamos, o que sí las has venido investigando desde hace tiempo, para que nos demos una idea, ¿verdad?, de qué es lo que está pasando, tanto con el COVID-19 como otras situaciones, para que no las dejemos en el tintero, sino que sepamos que ahí están, ¿verdad? Por supuesto, una de Si las cosas, quisieras. por ejemplo, Ujú. que considero muy preocupantes y que se están dando también en el marco de la pandemia es el tema de la violencia contra la mujer. Los casos, por supuesto, han aumentado mucho más y como decía, ¿verdad? No es solamente que el presidente salga a decir, bueno, miren, las mujeres denuncian que hay un número, algo así. No es solamente eso, digamos, hay mucha desinformación en cuanto al tema, pero pues justamente estaba
estábamos hablando con un abogado que lleva estos casos el día de ayer, y me decía que ven con gran preocupación cómo hay también, y te lo comenté en algún momento, de refugios, de albergues para mujeres donde necesitan ingresarlas muchas veces para salvar su vida y la de sus hijos. Estos lugares están siendo cerrados, digamos, porque ya no tienen presupuesto. Entonces, sí sabemos que hay instituciones que quieren pues financiar estos albergues para poder llevar a mujeres que ahorita en este contexto pues están siendo maltratadas. Yo considero que, yo sé que ya tenemos poco tiempo, pero creo que es muy importante dar algunos datos que, que ignoramos. O sea, yo creo que se está hablando mucho Tenemos, del... tenemos tiempo, Steph. No te preocupes, tenemos tiempo. Ah, bueno. El tiempo hoy es tuyo, por favor. Bueno, pues, hay algunos datos que creo yo que se han estado, em, mm, no sé si olvidando, pero creo que todos estamos con la preocupación de cuántos casos hay diariamente o cuántos fallecidos y eso. Y si bien es cierto, mucha gente maneja el tema de que hay, pues está ocultando información. Eso pues a nosotros definitivamente no nos consta que se está ocultando información, pero sí sabemos que no se está llevando bien el tema de los datos y que epidemiología pues no es, es a propósito, ¿no? Pero sí nos hemos dado cuenta de algunos problemas que se han estado dando. Por ejemplo, llevamos 1,115 casos confirmados. El gobierno maneja el tema de 1,114. ¿Por qué tenemos un dato más? Porque resulta que un día descubrimos, bueno, una persona el 22 de abril falleció y entonces dijimos, bueno, entonces, ¿cuál es el número de casos? ¿Cuál es el número de pacientes? ¿En dónde está? Y entonces no nos contestaron. Y entonces después ya nos dijeron que la persona había ingresado ese día en la noche, que se le hizo la prueba y que en la madrugada había fallecido. Nosotros nos dimos cuenta que no se estaban registrando los casos de fallecidos como casos positivos. Entonces, definitivamente hay más casos positivos que los que dice el gobierno. En ese caso, sí lo podemos nosotros documentar y podemos decir, esa fue la respuesta del Estado. En otros casos, ya no. ¿Por qué? Porque después de ese día, simplemente nos dejaron de dar el número de caso de la persona fallecida. Antes sabemos que el 33 había muerto, o que la paciente 101, o que el paciente 2, pero ahora ya no tenemos esa información. Nos preocupa Ujú. muchísimo desde el periodismo porque todos estamos haciendo esfuerzos realmente sobrehumanos para poder obtener información que debería ser de orden público. Y consideramos que también la población tiene derecho a informarse y a pedir ser informados, pero con transparencia, ¿verdad? Y vemos con preocupación eh, que no se está haciendo de esa manera. Entonces, eso, la otra cosa, pues que sí resaltar nuevamente y como para ir aterrizando, que si siguen dando situaciones en contra de defensores, de defensoras y de periodistas eh, en cuanto al tema de derechos humanos. Digamos, vemos el caso también del compañero Carlos Ernesto Choc, que ha sido un compañero que ya desde hace muchos años ha sido criminalizado, ha sido perseguido, ha sido intimidado, pero recientemente se entraron a su casa y le quitaron todo su equipo. Tenemos un equipo muy valioso con el que él está trabajando en el Store, en otras comunidades, en otros municipios, y continúan, como seguíamos hablando, ¿verdad? Desalojos, continúan trabajando empresas extractivistas y vemos también con preocupación que no les están pagando a muchos jornaleros. Eso también es preocupante. Y bueno, realmente, Ana Silvia, yo veo que la situación y las condiciones en Guatemala están más complicadas de lo que lo podemos ver.
Ujú. Yo tuve la culpa porque yo te interrumpí, porque tenemos todavía unos minutos para que vuelvas al tema de la violencia contra las mujeres. Creo que te interrumpí ahí, disculpa, para, porque digamos, esta es una situación que ciertamente después casi de un mes fue que las autoridades se refirieron, además, de una manera incorrecta desde nuestro punto de vista, ¿no? Porque hablaron de la violencia intrafamiliar cuando las mujeres, pues, hemos colocado en la agenda pública que el concepto de violencia contra las mujeres. Por supuesto, no desconocemos que hay violencia intrafamiliar, pero en todo caso hay que hacer una diferencia. Y que nos comentaras un poco alrededor de eso. Y mientras tanto, también queremos agradecer la sintonía de Araceli Tórtola y de Sandra Luna desde Los Ángeles, California. Muchas gracias por esa sintonía. Así que si nos comentas esto todavía tenemos unos 7 minutos por ahí. Ah, bueno. Gracias, Steph. Bueno, nosotros creemos que estamos enfrentando, pues, definitivamente estos efectos devastadores a nivel mundial. Las cifras van en aumento, pero la violación a los derechos humanos afecta grandemente en este contexto también, y sobre todo el tema de las mujeres. Se han dado casos sumamente difíciles. Yo me tocó atender algunas denuncias en cuanto al tema eh, de violencia contra la mujer, mujeres que han sido mutiladas por sus parejas en medio de esta cuarentena. Ya vimos, por ejemplo, el caso hace unos años de Alejandra Icó, hace 2 años, que pues fue cercenada por su conviviente, ¿verdad? Pero antes de que existiera esto del COVID-19, la violencia doméstica era, pues, ha sido una de las violaciones a los derechos humanos más flagrantes. Muchas niñas y mujeres están siendo maltratadas y vemos con preocupación cómo el Estado de Guatemala no ha prestado atención en eso, ¿verdad? Vivir con un agresor, convivir, pasar una cuarentena con un agresor es algo sumamente preocupante. Consideramos que se están dando situaciones graves y que las mujeres no están denunciando, no saben cómo hacerlo, tienen temor. Ya sabemos cómo es este círculo de violencia tan difícil, del cual muchas personas pues cuesta que salgan. Ya eh, vemos cómo se sabe que hay un problema serio de violencia, pero hay mucho temor de denunciar. Entonces, hay organizaciones que están trabajando en eso, por ejemplo, el caso MTM, GEME, que están apoyando a mujeres y estas denuncias, la Fundación Sobrevivientes, pero que en medio de de toda esta preocupación de la pandemia, no se ha abordado debidamente, ¿verdad? Esto pues va a ir en aumento, lamentablemente va a seguir dándose. No solamente basta con la información y con esas medidas escuetas que ofreció el presidente en una conferencia de prensa, sino que mucho más allá de eso, ¿verdad? Entonces, instar a las compañeras a denunciar que si conocemos casos de violencia en contra de las mujeres, pues que puedan acompañar a una denuncia, ¿verdad? Las denuncias se pueden hacer incluso por teléfono, pero hay que denunciar, ¿verdad? Entonces, y eso no está sucediendo. Aunque hay más repunta de casos en el Ministerio Público, nos han informado que hay muchos más casos de denuncias. Sabemos todas y todos que no es suficiente, ¿verdad? Claro, sí, sí, pues creo que todo este panorama que nos has compartido, Steph, eh, realmente nos plantea muchos retos como ciudadanas, como ciudadanos, em, eh,
enfrentando esta emergencia que es, pues es un hito histórico, ¿verdad? Cómo se está viviendo, porque se está viviendo en tiempo real. Estamos recibiendo muchísima información todo el tiempo, información que preocupa, que angustia. Las medidas de confinamiento, pues las estamos viviendo de distinta manera, por supuesto. Quienes sí tienen acceso a cubrir sus necesidades básicas o un poco más, quienes definitivamente no pueden tener ese acceso y están entre acatar las medidas y sobrevivir, buscar recursos para la comida, que es lo más básico, la vivienda. Entonces son situaciones muy humanas y son pues, lo que ya hemos venido compartiendo contigo, que compartíamos también en nuestro programa anterior, de la exclusión histórica y cómo se siguen dando situaciones de agresión, de violencia contra las comunidades más alejadas en medio de esta pandemia. Y cómo entonces hay una enorme responsabilidad de los medios de comunicación de seguir informando sobre esto, ¿verdad? Y también, ¿verdad? Lamentar la postura gubernamental como de mantener bastante restringida la información. Si quisieras cerrar con alguna cuestión, Steph, el tiempo es tuyo. No, muchas gracias. Solamente pues agradecer a todas y todas y todos por el tiempo. Sabemos que es un tiempo complicado, es un tiempo difícil. El tema del confinamiento no es sencillo, pero no es mentira el tema de la pandemia. Hay algunas personas por ahí que dicen, sí, bueno, yo no he visto ningún muerto, no he visto, pero bueno, sí, es una cuestión que se está dando. Creo que tenemos que tener todas y todas las medidas necesarias para poder salir. Hace un tiempo entrevistamos a un matemático, es un físico que se llama Enrique Pasos, y él dio datos interesantes de qué era lo que se podía venir. Y él, por ejemplo, para el 23 de mayo, él apuntaba más o menos 2,000 contagios. Yo creo que por ahí vamos. Entonces, en donde quiera que estemos, es muy importante que, que tengamos las medidas, ¿verdad? Que tal vez suena a retórica, pero si no tenemos por qué salir, no hay que salir. Creo que se están dando más casos de los que pensamos. Es preocupante ver que ya no hay espacio en los hospitales. Es preocupante que las personas que están realizando las pruebas no se dan abasto. Hay médicos que, como ya hemos visto, le han dado un plazo al presidente para poder solucionar las situaciones que se están dando, por ejemplo, en el hospital de Villanueva. Vemos cómo trabajadoras y trabajadoras de la salud no tienen el equipo necesario y eso es sumamente triste y preocupante, sobre todo porque vemos pues la cantidad de millones que se están manejando y que no sabemos en qué se está empleando, porque Claro, además se están dando muchas donaciones y todo eso, entonces no sabemos si dónde está el dinero. Por eso en estos días, el día de mañana, vamos a platicar vamos a tener una entrevista con la diputada Lucrecia Hernández Mac, porque bueno, definitivamente todos y todas tenemos dudas qué se está haciendo con la plata y qué es lo que se está trabajando en el Congreso, ¿no? Pero claro. definitivamente las condiciones son críticas, las condiciones son complicadas. Hay un panorama muy oscuro en todo esto y no nos podemos meter en una burbuja y hacer de cuenta y caso que no está pasando nada. Está pasando y mucho, incluso con el tema estudiantil, el tema de las mujeres, el tema de los desalojos, el tema del trabajo, el tema del hambre, el tema de los alimentos, en dónde está el dinero. O sea, yo creo que es un caos en lo que estamos viviendo, pero en la medida de lo posible, creo que todas y todos podemos ser solidarias también y podemos tender la mano si en nuestras posibilidades está pues a gente, al vecino que necesita, ¿verdad? Tal vez Claro. un poco de frijolitos o pan y creo que podemos hacer de esto
un mundo más humano, más sensible y más solidario. Muchas gracias, Steph. En medio de este caos, la solidaridad y la esperanza, ¿verdad? Porque siempre hay que mantener la mirada puesta en que esto va a pasar, pero para que lo pasemos de la mejor manera, pues todas y todos tenemos que contribuir. Por supuesto, uno tendría que contribuir más y esa creo que también es una responsabilidad que hay que hacer ver todo el tiempo. Muchísimas gracias, Steph, por tu tiempo, por ese trabajo que están haciendo desde prensa comunitaria. Nuestro abrazo también para todo el equipo y esperamos en otro momento tener posiblemente una comunicación para conocer un poco más sobre los desalojos o lo que está sucediendo. Y bueno, también tú cuídate mucho y para quienes nos están siguiendo en este Facebook Live de Voces de Mujeres confinadas pero no calladas, las esperamos. Mañana tendremos programa a las 10 de la mañana, así que ahí queremos esa sintonía, porque también eso nos ayuda a nosotras, ¿verdad? Para quienes no nos conocen, recordar que de Mujeres es un programa de radio que fue creado en 1993. Vamos a cumplir 27 años al aire y eso pues nos satisface muchísimo. Y aquí estamos y aquí seguimos en esta idea de ejercer nuestro derecho a la palabra. Buenos días a todas y todos. Gracias, Steph.